Y uno, está dejando bien claro, uno de ellos, uno de los dos, y uno de los malhechores, ¿qué hacía? Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. Esta palabra es sumamente grave y es bastante pesada, porque realmente lo que quiere decir el pasaje es que le blasfemaba. Le estaba diciendo cosas terribles al Señor Jesucristo. Le estaba blasfemando. Y la palabra blasfemar, tú y yo debemos entenderla, que la única manera de hacerlo es hablar en contra de Dios. Eso es blasfemia. Porque uno puede hablar en contra del vecinito, de la vecinita, del prójimo, de la familia. Uno puede, Dios nos guarde, de decir cosas de otras personas, pero hablar mal de Dios significa blasfemar. Y eso sí es delicado. Y este hombre blasfemaba al Señor Jesús, pero no solamente eso, sino que también, ¿qué le decía? Le decía, oye, si tú eres el Cristo, o sea, dudaba del mensaje de la cruz, dudaba de aquel que estaba muriendo en la cruz, dudaba de aquel que murió en la cruz, que está ahí en este momento a punto de morir en la cruz. Y le decía, oye, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo, sálvate por favor. Pero ¿qué le dice después? Y a nosotros, ¿qué interés tenía? ¿Qué deseo tenía este personaje que estaba muriendo al lado de la cruz? ¿Cuál era su deseo? ¿Sabes qué? Este hombre, vemos aquí que no quería asumir sus consecuencias. Porque el hombre sí era ¿qué? Culpable, ¿o no? Era culpable. Y en este momento le está pidiendo al Señor, Señor, si me puedes salvar de esta muerte, si me puedes salvar de esta situación que estoy viviendo, si me puedes ayudar hoy, por favor, sí, sálvate tú. Si tú dices que eres el Cristo y me salvas a mí, porque yo no me quiero morir aquí físicamente, no quiero morir, no quiero sufrir las consecuencias de mi pecado. ¿Le está diciendo o no le está diciendo a Jesús eso? Por favor, ayúdame, sálvate tú y sálvame a mí, sálvanos a nosotros. Este hombre no quería ser salvado para lo que tú y yo sí entendemos por qué fuimos salvos. Es que uno solamente quiere el beneficio. Uno solamente quiere en ese momento, como este personaje, ay, yo no me quiero morir aquí. ¿Tú te imaginas todas las personas que murieron, por poner un ejemplo, en el COVID? Porque conocimos personas cercanas y que tal vez en ese hospital, en esa clínica, ¿qué le decían a Dios? Sálvame, no me quiero morir todavía, quiero seguir viviendo, ¿sí o no? Pero el Señor nos da una lección importante y aquí nos enseña el pasaje que este hombre solamente quería ser salvado en cuanto a su muerte física, pero no quería tener una relación con el Salvador. Ay, qué relación. Él no quería intimidad. Él no quería entender el evangelio. Él no quería entender que venga, si yo lo salvo con un propósito, que usted entienda y conozca que yo estoy aquí en la cruz por usted. Estoy aquí por sus pecados. Aquí voy a morir yo siendo inocente. Usted no quiere entender por qué hoy estoy muriendo. Hoy Pascua. Estoy muriendo yo como el corderito, el cordero de Dios. Usted no quiere entender que lo quiero redimir. No, yo no quiero nada de eso. Yo solamente quiero que me solucione el problema y ya. ¿Sí o no? Eso le está diciendo este hombre, ¿o no? ¿Y será que se parece de pronto algunas veces en el ser humano? Que solo se acerca a Dios para ayúdeme en esto. Pero relación, compromiso, entrega, entender, comprender, acercarnos más a Él, conocerle más a Él, los propósitos de Él para mi vida. No. Yo solamente vengo aquí porque necesito como sentirme un poquito de alivio y sentir un poquito de paz y escuchar un poquito de Dios y ya, pare de contar. No puede ser así. ¿Sí o no? El pasaje nos está mostrando y pareciera que fuera otro escenario, uno entendería, no es que voy a una charla, pero es que el escenario es la cruz. Casi nada, ¿cierto?
Es el monte de la calavera, donde Jesús está entregando su vida. Y ahora, ¿qué pasa? Mira lo que sigue el verso. Dice: respondiendo el otro, aparece otra clase de personas. A pesar de que está dentro del equipo de los culpables, está dentro del grupo de los culpables, como ustedes y yo, ¿sí o no? ¿Sí estamos nosotros dentro del grupo de los culpables? ¿Sí o no? Pero aparece, me impacta, heteros, otro de otro tipo. De otro tipo. Este va a marcar la diferencia. Por eso hay dos clases de personas. Culpables, todos nosotros. Pero hay uno que está muriendo y murió en la cruz, pero es inocente. Pero aquí aparece otro de los culpables, muy diferente. ¿Y qué le dice este otro? Le dice así: respondiendo el otro, le reprendió diciendo: oye, en esta condición que estamos, oye, ¿no te acuerdas de Dios? ¿No tienes temor de Dios? ¿No te da temor blasfemar contra Él, el Hijo de Dios? Porque este hombre sí llegó al entendimiento y comprendió que el que moría en esa cruz era inocente. Y ya lo vamos a ver porque el pasaje lo muestra claramente. Él sí entendió el mensaje de la cruz, el que está muriendo en la cruz. El mensaje del evangelio, el mensaje de Dios es sumamente importante. Pues muchos lo toman muy superficial, y muchos lo toman ya como hasta por agüero, y muchos lo toman ya como un ídolo. Solucióneme mi problema y ya. No, este otro realmente sí está entendiendo, sí está comprendiendo en su corazón el mensaje de la cruz. Y le está diciendo, respondiendo otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes a Dios? ¿Ni aún temes tú a Dios? Estando en esta misma condenación, estamos muriendo aquí, porque el pecado que trae, pues muerte, consecuencias. Estamos muriendo aquí. Pero mira, él continúa y dice: nosotros a la verdad. Él está llegando a la conclusión de la verdad. ¿Por qué su condición? ¿Por qué su situación? ¿Por qué puertas cerradas? ¿Por qué las consecuencias? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué la situación difícil? ¿Por qué la cruz? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué el sufrimiento? Él está diciendo: nosotros a la verdad justamente padecemos, pues porque la paga del pecado es la muerte. Porque recibimos lo que ¿qué? Merecieron nuestros hechos. ¿No se dan cuenta de este tinte aquí, de este hombre reconociendo su situación? Y qué bueno cuando el ser humano se da cuenta de eso. Qué bueno es cuando uno baja la cabeza y dice: pues sí, reconozco que justamente sí, mis actos, mis decisiones, conociendo, sabiendo hacer lo bueno, pero no lo hago, pues me es contado por. Hay consecuencias, porque no estamos hablando con niños, o ustedes y yo somos personas que conocemos el evangelio, que hemos escuchado de Dios. Y aquí nos está mostrando el pasaje dos clases de personas. Y él le dice: oye, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. ¿Está reconociendo quién es Jesús? Y me impacta porque mira lo que sigue, mira lo que le dice. Esto ya a mí la saca del estadio. Un hombre allí a punto de morir, y lo que dice: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Reino, la palabra reino, pero está antes la palabra acuérdate.
Acuérdate. ¿Usted no le ha pasado que de pronto hay gente que se olvida de usted? Se olvida de su cumpleaños, se olvida de esto, se olvida de esto, se olvida de aquello. Eso se puede uno olvidar de muchas cosas, ¿o no? Pero Dios, este hombre le está diciendo: acuérdate. Y automáticamente el que está muriendo ahí es Jesús. Acuerdo, un acuerdo. Qué bueno es porque este hombre entendió ese acuerdo, ese pacto que Dios hizo en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento, un nuevo pacto. Él está diciendo: entiendo por qué tú mueres, entiendo por qué tú entregas tu cuerpo, entiendo por qué tú derramas tu sangre para el nuevo pacto, para el perdón de mis pecados. La saca del estadio. Y no solamente eso, sino que conecta el acuerdo, el nuevo pacto, el cual Dios se compromete a tomar todo nuestro pecado y echarlo al fondo de la mar. Todo nuestro pecado, tome todo, lo recibió Él y lo echó allí al fondo de la mar. Sufrió el castigo por nosotros y echó todo ese pecado allí. Ese es el nuevo pacto, porque Dios dice: yo ya no me acuerdo de ninguno de sus pecados, pues estar bajo ese pacto. Y ahora conecta el nuevo pacto con el reino. Acuérdate cuando vengas a establecer tu reino. Tu reino. Eso ya es otro nivel cuando uno entiende las cosas de Dios, ¿o no? Ya cuando uno entiende el evangelio, ya cuando uno entiende las palabras de Jesús cuando comenzó el Señor: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hey, las parábolas, el reino es semejante a esto y a esto, el reino. Y aquí, pues el ser humano, al no entender, creemos que esto es el reino. Creemos que estos son los beneficios de vivir aquí súper bien, tal vez con algunos privilegios, pero esto no es. Día a día vemos cómo estamos viviendo. Y qué bueno es entender que viene el reino a establecerse aquí en la tierra. Y Él les dice: acuérdate de mí, por favor, cuando vengas en tu reino. ¿Usted también le dice lo mismo? ¿Yo también le digo lo mismo? Sí, porque conocemos esa palabra. Para estar en ese reino tenemos que ser parte de ese nuevo pacto y vivir, al haber hecho ese pacto, vivir conforme a los estatutos de ese pacto. ¿Y qué le dice el Señor? Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, qué esperanza, ¿o no? En ese momento, a punto de morir, le dice el Señor: tranquilo, hoy. ¿Sabes qué? La muerte tan solamente va a ser física, pero lo que yo vine a traer fue una vida espiritual, una vida de reino. No se preocupe, porque aquí envejecemos. Aquí poco a poco van los años pasando. Aquí poco a poco se nos va pidiendo factura. Aquí poco a poco este cuerpo se va deteriorando. El cuerpo externo se va deteriorando, pero el interno, bíblicamente y con la verdad, se va fortaleciendo. Ahí uno puede ir poco a poco, las canas, las fuerzas, una cosa, otra, pero por dentro espiritualmente creciendo, fortalecidos en la fe. Y aquí le dice: hey, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Eso le llena a uno de esperanza, porque algo que trae incertidumbre al ser humano es la muerte, ¿o no? Más de uno: ay, se me pasan los años, uy, y que llegue la enfermedad, uy, que llegue la muerte, ¿qué va a hacer de mí? Uy, mi vida, uy, esto, uy, aquello, y el temor y el miedo. ¿Cuál es para nosotros? Al entender que fuimos redimidos y que nuestro Señor nos dio el ejemplo de ir a la cruz y morir por nosotros, pero resucitó, eso sí nos llena de esperanza. Eso sí me llena a mí de vida. Por eso vivo por Él nada más. Entiendo lo que significa la resurrección, victoria sobre la muerte. Y aquí le dice: hey, hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. Pero esta palabra paraíso, pues ya lo entendemos, que tiene que ver con el seno de Abraham. ¿Y qué pasa con el seno de Abraham? Pues cuando las personas morían, ¡zum!, habían dos clases de personas. Unas
terminaban en el seno de Abraham y otras terminaban en el lugar de tormento. Entonces, ¿por qué el Señor le dice a este hombre: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, en el seno de Abraham? O sea, en el pecho de Abraham. ¿Qué hay de especial en el pecho de Abraham? Su corazón, no tanto lo externo, sino lo interno, su corazón. Y conforme el hombre sea en su corazón, así es el hombre. Conforme el hombre piense en su corazón, así es el hombre o la mujer. ¿Y qué tenía Abraham de especial en su corazón? La sacó del estadio. Abraham la saca del estadio, ¿sabes por qué? Porque el hombre pensaba con la fe. Era un hombre de fe. Usted está aquí simplemente porque quiere escuchar palabra, igual que yo. Usted está aquí simplemente por fe y no por vista. Usted está aquí porque la palabra como que hace un efecto en su vida, igual que a mí. Estas palabras a mí me animan, me motivan, me alientan a seguir llenándome más de ellas para fortalecer esa esperanza en esas promesas, vivir de acuerdo al reino. Esa es mi intención y por eso estamos aquí con mi esposa, mis hijas, compartir el evangelio. Mostrar que sí hay esperanza, mostrar que sí podemos vivir diferente de acuerdo a la palabra. Y más con esta palabra llena de esperanza, este hombre a punto de morir. Hoy tranquilo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo que, antes de ir más allá, me gusta esta palabra, conmigo. Mi esposita está conmigo, ¿sí? Este tiempo me ha acompañado 21 años, vamos ya, conmigo. Pero cuando escuchamos esto entre personas, pues chévere, lo entendemos. Pero esta conmigo en la Biblia es una palabra de redención. Pues porque es Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros, conmigo. Imagínate, uno decir Dios conmigo significa que Dios me redimió y está conmigo viviendo en mi corazón. Y ahora soy templo del Espíritu Santo. Y ahora vivo diferente. Pero mira, el pasaje dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Qué significa? Como pasó, el Señor Jesús está muriendo en la Pascua, como el Cordero Pascual, ¿sí o no? Pero en Hechos de los Apóstoles, en Éxodo, nos damos cuenta que cuando el Señor fue a sacar a su pueblo de Israel, lo sacó también en la oscuridad, a las 12, al medio, a la medianoche. O sea, Dios obra en medio de la noche. Esa noche que puede ser oscura para nosotros, el Señor puede traer libertad, puede traer redención. Por más que de pronto hasta las tinieblas nos han atrapado, porque hay veces las tinieblas nos tratan de envolver, ¿o no? Tratan de meternos y de jalarnos y de sacarnos, pero Dios obra. A medianoche le dio un golpe a Egipto, le dio un golpe a los primogénitos, ¡boom! Y sacó a su pueblo. Pues aquí la oscuridad también permaneció 3 horas. La hora sexta son las 12 del mediodía y la hora novena son las 3 de la tarde. O sea que el Señor Jesús estuvo ahí 3 horas en total. Oscuridad. Pero sabemos muy bien lo que ocurrió. Y el sol se oscureció y el velo del templo, ¿qué pasó? Se rasgó. Ese lugar santo. Y a pasar al lugar santísimo era imposible. Nosotros no podíamos. Los sumos sacerdotes únicamente una vez entraban al año. Los sacerdotes no podían entrar allá al lugar santísimo. Pero cuando el Señor Jesús muere, esa relación se restaura. Ese acceso al trono de la gracia a través de Cristo, si es posible, poder acercarnos a nuestro Padre, a nuestro Dios, a nuestro Padre y contarle las cosas. Dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, ¿qué? Entregó su vida. Lo importante aquí es que tenemos que darnos cuenta que a él no lo mataron. A él no lo mataron, él entregó su vida. Los estudiosos dicen que la muerte de cruz, la persona se asfixiaba,
No podía respirar, se ahogaba, no podía hacer fuerza porque el dolor tanto en sus pies como en sus manos era complicado. Pero aquí nos damos cuenta que clamó, gritó. O sea, eso, la cruz no fue lo que lo mató. Él entregó su vida por nosotros. Ahora, cuando el centurión vio lo que había acontecido, ¿qué hizo el centurión? Dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre es justo. Oh, un centurión romano se da cuenta a través del testimonio. La muerte de Jesús fue diferente. ¿Por qué? Porque esos reos de ese tiempo, personas que estaban a punto de morir en la cruz, ¿sabes qué? Más de uno no quería dejarse clavar en esa cruz. Más de uno, o sea, se opuso. En cambio, el Señor Jesús, dice la Biblia, que como corderito fue llevado al matadero y no abrió su boca. Extendió sus brazos, se dejó crucificar. ¿Por qué? Por nosotros. Y eso al centurión romano le pareció extraño. Igualmente, tal vez como muchas personas nos ven viviendo un estilo de vida diferente, se les hace extraño. Oiga, pero usted, ¿por qué esto? ¿Usted por qué aquello? No, es que quiero vivir como Jesús vivió. Y terminamos. Y toda la multitud de los que estaban presentes en ese, utiliza la palabra espectáculo. ¿Sí dice así? Ah, qué locura, ¿sí, no? Pero mira, ¿sabes por qué espectáculo? Porque ahí habían dos clases de, dos grupos de personas. ¿Sabes cuál? El grupo de las mujeres que siempre lo siguieron. Esas mujeres, al final de este capítulo nos vamos a dar cuenta que estas mujeres sí fueron sabias y entendieron lo que le estaba pasando al Señor Jesús. Lloraron, sufrieron, lo siguieron, entregaron sus vidas, se sacrificaron, lo apoyaron, vivieron detrás ahí del Señor, apoyándolo, respaldándolo, porque entendieron quién era Jesús. Pero también había otro grupo de personas muy lejos, demasiado lejos, simplemente espectadores mirando. Ay, bonito ese Jesús, ay, ese Jesús, pero yo sigo mi vida como yo quiero. Presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Algunos lograron arrepentimiento, porque el golpearse el pecho significa arrepentimiento. Sí, y se iban. Sí, y se iban. ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Por qué no prestamos atención? ¿Por qué gritamos crucifíquenlo, crucifíquenlo cuando es inocente? ¿Sí o no? Pero otros estaban muy de lejos. ¿Y sabes qué? Simplemente de espectadores mirando, criticando, cuestionando. Solamente un espectáculo. Nada de compromiso. Pero estas mujeres marcan la diferencia. Pero todos sus conocidos y mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Dos grupos ahí vemos, las mujeres, pero estas mujeres sí entendieron. Pero muchos conocidos que conocían, sí, es Jesús, el hijo del carpintero. El hijo de José. El hijo de, los hermanos. Sí, ese, sí, lo conocemos. Pero de lejos nunca entendieron el mensaje de la cruz. Nunca entendieron el evangelio. ¿Qué tal si hoy nosotros sí lo entendemos y determinamos vivir y ser ese grupo de personas como las mujeres? Siga ahí estudiando el evangelio y se va a dar cuenta estas mujeres lo valiosas, porque entendieron. Mucha gente no va a entender, mucha gente se burla del evangelio, mucha gente le parece risa, mucha gente es simpatizante del evangelio, pero comprometidos aquí nosotros, viviendo como enseña la palabra. Póngase sobre sus pies, por favor. ¿Y qué tal si oramos y le decimos a Dios, wow, gracias
Gracias porque definitivamente somos del equipo de culpables. Somos culpables, sí. Reconocemos que nos equivocamos, fallamos todos los días, pero también somos de ese otro tipo que reconocemos que tú eres inocente y que nosotros sí somos culpables y que nos duele verte allí en esa cruz, pero era por amor. Y que nos duele que muchos se burlen y muchos blasfeman tu nombre y muchos se burlan de ti, Señor. Qué triste, Señor, ese rechazo a tu amor, a tus palabras, a tu obra de redención. Pero aquí estamos, Señor, aquellos que te decimos esa misma expresión. Acuérdate cuando vengas en tu reino. Esto marca la diferencia. Esto realmente llena nuestro corazón, hincha nuestro corazón de fe y de esperanza. Gracias por ese acuerdo. Gracias por ese nuevo pacto. Tu vida, tu cuerpo, tu sangre, entregados allí para el perdón de nuestros pecados.